Bien, entonces ahora entraríamos en la tercera parte de esta unidad. Una vez que obteníamos la gráfica con los resultados de la manera que lo hicimos, lo vimos que se podía hacer con una planilla Excel de manera muy sencilla, introduciendo las ecuaciones, o en realidad la operación a realizar en la celda del Excel, se hacían los cálculos de manera automática, bueno, y si no, se pueden obviamente hacer manuales. Entonces nosotros de esta manera podemos obtener las gráficas y así observar dentro de qué valores están nuestros valores de control de calidad en el transcurso de los días. Entonces, suponiendo que la línea azul sea la media, tenemos una desviación estándar, 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar. Recuerden que los valores de aceptabilidad tenían que tener alrededor de un 99% en este rango, es decir, de más menos 3 desviaciones. El 99% de los datos tenían que haber ahí adentro, el 93, no recuerdo con exactitud, entre los dos, el 68 en una más menos una desviación estándar. Pero entonces aparece una nueva metodología que es más rápida, que nos va a permitir saber qué tipo de error cometemos y si nuestro control de calidad es viable o no. Estas reglas se llaman reglas de Wexgard, que ¿qué me van a determinar? La detección de errores. Estas reglas hablan de dos tipos de errores, que son reglas de alerta, que indican, ¿qué me indica cuando me aparece una alerta? Que yo tengo que revisar los procedimientos que estoy realizando, perdón la redundancia, los reactivos y la calibración de los equipos en el caso que los utilices y no sean procesos manuales. Y luego, las reglas que tienen carácter mandatorio, ¿qué significa? Que si aparece alguna de ellas, directamente se desechan los resultados y ese control de calidad no sirve y tenemos que arrancar de nuevo. Estas reglas son 6. La primera es cuando nosotros acá vamos a ver la media, recuerden que la 1 desviación estándar más menos 1 siempre se marca en verde, 2 más 2 menos 2 en amarillo, más 3 menos 3 en rojo, generalmente son los colores que se repiten en muchos procesos que tienen que ver con los semáforos. Ahora están muy de moda desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, cuando yo tengo, esta sería yo tengo cuando el control que hemos evaluado en el transcurso del tiempo aparece fuera de los límites de las 2 desviaciones estándar, es una regla de alerta. Recuerden, la regla, cuando a mí me aparecía un error de alerta, yo que tengo que hacer, revisar test, revisar la viabilidad de los reactivos y la calibración de los equipos. La segunda regla, ¿qué me dice? Cuando aparece un valor de mi control de calidad fuera de los más menos 3 desviaciones estándar. Directamente con un control de calidad que aparezca fuera, es una regla mandatoria. Mandatoria, ¿qué significaba? Que mi control de calidad no sirve y tengo que empezar de nuevo. La número 3 habla de un error sistémico, que enseguida vamos a ver puntualmente a qué me refiero. Cuando yo tengo dos valores en los controles, estos valores siempre son de control de calidad. Recuerden que los controles de calidad eran las pruebas que nosotros poníamos sumadas al muestreo en general, los distintos días durante un periodo acotado de tiempo. Entonces, cuando dos controles de calidad consecutivos, es decir, en el día martes y miércoles, ¿sí? Día 2 y 3, me aparecen por fuera de 2 desviaciones estándar, esta regla es de alerta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer ahí? Prestar atención, revisar los reactivos, vuelvo a repetir, reviso primero procedimiento, viabilidad de reactivos y calibración de los equipos. La regla número 4, ¿qué es cuando me van a aparecer? Cuando yo tengo dos valores consecutivos, es decir, día 5 en este caso, punto, y 6, esperen que me aparece más gente que está entrando, por ejemplo, día 5 y 6 consecutivos, pero que pasan de una menos 2 desviación estándar a una más desviación estándar. Es decir, el rango de diferencia entre estos resultados es grande.
Este tipo de error es mandatorio, que significa que desecho el control de calidad, no me sirve y tengo que arrancar de nuevo. La regla número 5 es cuando yo voy a tener 4 resultados consecutivos, día 7, 8, 9 y 10, del mismo lado de la media. Es decir, que puede estar por abajo o por encima. Estos 4 valores consecutivos, si yo veo que los tengo generalmente, recuerden que los valores, para que un control sea aceptado y de buena calidad, tienen que rondar alrededor de la media aritmética. Si yo tengo 4 valores consecutivos por un solo lado, me está indicando que una alerta. Es decir, tenemos que revisar los procesos. Y por último, la regla número 6, que es cuando 10 valores consecutivos, es decir, la mayor parte de mis valores, están en un extremo de la media, ya sea positivo o negativo, no importa. Pero acá estamos hablando de una tendencia, que enseguida lo vamos a ver, y este tipo de error es un error que determina una regla mandataria, que significa que tenemos que arrancar con el proceso de nuevo. Bien, entonces, dudas acá en errores aleatorios y sistémicos. Los aleatorios ocurren una sola vez, generalmente los desestimamos, salvo que ese valor aleatorio esté por fuera de las 3 desviaciones estándar, y los sistémicos son los que aparecen de manera consecutiva, no implican grandes variaciones, pero hacen que yo desestime de manera absoluta las pruebas de control de calidad. Estos pueden ser de desplazamiento cuando tengo todos mis valores hacia uno de los lados de la media aritmética, es decir, por arriba o por abajo, o de tendencia, que son valores que se van a ir acercando lentamente al valor que queda fuera de control. Bien. Acá aparece qué definición, que es lo que hablábamos justamente recién. La incertidumbre. En todas las mediciones obviamente hay variaciones, entonces voy a tener una incertidumbre en cuanto al valor real. ¿Qué representa esta incertidumbre cuando se habla de incertidumbre? Es un intervalo de valores en el que yo espero esté el valor real. Es como un espacio donde debería estar mi valor real. Generalmente, en la mayor cantidad de los procesos de control de calidad se calcula esta incertidumbre, que es como la cobertura del más menos 2 desviación estándar, que era el 95%. Entonces yo sé que en ese espacio, el 95%, voy a tener el valor real que yo espero tener. En los métodos más precisos, acuérdense que la campana de Gauss se hacía bastante más estrecha, entonces los límites son menores al 95%. Es decir, que yo voy a tener mayor certeza y menos variabilidad. En este caso, por ejemplo, si ustedes nos estamos viendo, yo acá, en esta primera parte de la curva, tengo poca variación. Entonces voy a tener un porcentaje de variabilidad menor que en esta segunda etapa. Acá me he extendido demasiado, por lo tanto, si nosotros expresáramos esto en la campana de Gauss que vimos en la clase pasada, ampliaríamos el ancho de la campana porque voy a tener mayor variación entre los valores obtenidos. Cuando yo sé que el control de calidad está fuera del intervalo, es decir, se salió de control, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que detener el proceso de análisis, ¿sí? En las reglas de Webster es claro, o sea, cuando me aparece un valor que sea mandatorio, lo tengo que detener, y cuando es alerta tengo que estar presente, porque si me aparece más de una alerta, y esa es una decisión para detener el proceso, tengo que identificar cuál es el problema y corregirlo. A ver, si ustedes identifican cuál es el origen del error, eso es lo mejor, porque yo ya sé dónde tengo que ir y lo puedo corregir. Luego vuelvo a procesar la muestra, y si la lectura es correcta, voy a tener que repetir todos los análisis que yo hice en ese día con el control de calidad. Si yo ya identifiqué si el aparato, hablando de un control, obviamente, de un autoanalizador, supongamos,
Detectamos que era la pipeta que estaba midiendo mal, que estaba sucia, que el agua no funcionó, que no estaba usando un agua de calidad, que en el caso, por ejemplo, de un aparato de química, la lámpara no estaba funcionando como tenía que funcionar. Yo tengo que, detecto el error, lo corrijo, pero después de corregirlo tengo que procesar todo lo que procesé, porque lo que procesé lo procesé con error. Entonces, es importante detener eso y procesarlo. Todo lo que, las muestras de los pacientes con el control que se ajuste al valor que yo debería entregar. Obviamente, los resultados de los pacientes que hayan entrado en ese grupo no se deben entregar hasta que no se resuelva el problema y se ratifique el resultado. ¿Cuáles son las causas más frecuentes para que nosotros tengamos un control de calidad fuera del intervalo? Primero, la degradación de los reactivos, ¿sí? Es la más frecuente, que les repito, como los controles de calidad son costosos, se vencen en su gran mayoría rápidamente, entonces la verdad que se usan vencidos, entonces hay que ver en cómo se reconstituyen, qué calidad tienen, esa parte es una de las que son causas de mayor frecuencia en que se produzcan valores fuera del intervalo. La degradación de los materiales de control, errores en el operador, obviamente eso sucede siempre. No seguir las instrucciones del fabricante en cuanto a tiempo, a temperatura, conservación. Cuando tengo un manual de procedimientos anticuado, eso también es bastante frecuente, es decir, que nosotros procesemos un control de calidad nuevo, como generalmente todos los controles de calidad son, siguen los mismos procesos, las mismas pautas en su gran mayoría. Muchas veces, sobre todo, y esto pasa cuando ya llevo a uno muchos años, casi todos son iguales. Entonces uno los reconstituye, prepara las alicuotas, los conserva de manera prácticamente intuitiva. Y no, eso está mal. Hay que leer la técnica, fijarse si hay alguna variación y hacerla. Entonces, cuando nosotros tenemos un manual de calidad anticuado, donde hemos inscrito cómo se preparan los controles, cómo se conservan, cómo se dividen, y luego se compró otro control, y eso acuérdense que cada vez que nosotros incorporamos cualquier proceso nuevo al laboratorio, esa incorporación tiene que estar plasmada en el manual que nosotros tenemos de procedimientos. Obviamente que andan fallan los equipos y errores en la calibración. Estos dos puntos son los que realmente nosotros, el control nos sirve para detectarlos. Generalmente cuando el control está fuera, el problema es que el aparato está mal calibrado. Bien. Entonces, vimos controles de calidad para los análisis cuantitativos, que son, aunque ustedes no lo crean, los más fáciles de llevar, porque es como más determinante, o sea, es blanco-negro y no hay opción, porque hay reglas, está muy puntuado, está muy organizado, tenés parámetros, tenés intervalos, es más sencillo. En los análisis, en el control de calidad para análisis cualitativos o semi-cuantitativos, primero van a ver, cuando los empecemos a desarrollar, que son un poquito más difíciles de seguir. Los análisis cualitativos, primero, son los que miden, que ya los vimos una pequeña introducción en la clase pasada, son los que miden presencia o ausencia de lo que estemos evaluando, de un determinado antígeno, un determinado anticuerpo, una célula o en un tipo de morfología. Generalmente se expresan en positivo o negativo, reactivo o no reactivo, normal o lo que sea. Por ejemplo, los análisis de microscopía en orina que determinan la morfología celular, la presencia o ausencia de antígenos anticuerpos generalmente. Por ejemplo, acá tenemos el grupo sanguíneo. Este es un test rápido de Chagas, para que se hace con cromatografía, que acá si ustedes, no sé si lo alcanzan a ver, acá yo tengo el control, sí, que es la linecita azul, y el positivo, que me va a dar, o sea, marca positivo o negativo, no me cuantifica el resultado. En este caso es una ELISA que se hace para la detección de la Giardia lambia, que es un parásito,
que ustedes si se fijan acá, está generalmente la primer fila, fila es la A, B, C, y luego las columnas se numeran, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si ustedes se fijan en la primer fila tenemos el control negativo, ¿sí? En la B1, A1 tengo negativo, B1 tengo positivo. Entonces yo después todas las determinaciones que haga en las distintas cubetas, cada una, esto no es una dilución ni nada, sino si cada una, o en el caso de que sean positivas o quiera semi-cuantificar, se diluyen, pero acá yo voy a tener en esta, en el pozo sería 1, 2, 3, 4, 5, E5 voy a tener un resultado positivo porque observo, si ustedes se fijan, el control. Tengo control negativo, control positivo. ¿Sí? En el caso de los análisis semi-cuantitativos, son parecidos a los cualitativos, pero no me va a medir una cantidad precisa como por ejemplo 5 gramos, sino que los resultados se expresan en cruces, eso ya prácticamente no se usa más, aunque en algunos lados se sigue informando el PCR, por ejemplo, la proteína C reactiva, el factor reumatoideos, en muchos lugares se lo sigue informando cada vez menos, con más una cruz, 2 cruces, 3 cruces, de acuerdo al rango de positividad. Los análisis de orina generalmente se representan así, pues yo veo los glóbulos rojos, por ejemplo, los glóbulos rojos puntualmente a veces se cuentan, pero yo voy a tener palabras como escasos, regular, aislados, abundantes, donde no está determinado qué número, a partir de qué número es abundante, a partir de qué número es regular. Cada laboratorio tiene como una especie de estrategia o una especie de parámetro, pero básicamente depende del ojo. En el caso del microscopio depende del ojo, o sea, cuánto va a considerar. Lo mismo los cristales y los mismos los gérmenes. Esto que vemos acá, ¿qué es? Todos lo han visto ya esto. ¿Qué es esto? Una tira de orina. Una tira para determinarlo. ¿Qué cosa vemos acá de orina? ¿Cómo? Más fuerte. ¿Quién dijo algo? Recién escuché algo. ¿Qué es? ¿Qué vemos acá? ¿Qué características? Es que siempre hablo yo. No, pero recién escuché un varón por ahí hablar, me pareció. ¿No? ¿Qué vemos? A ver, analicémoslo. ¿Qué vemos en esta tira? Leucocitos, nitritos. ¿Qué es el urobilinógeno? ¿Qué es? Mento. Proteínas, pHs, si tiene sangre o no, o sea, si hay glóbulos rojos o no, la densidad, si hay cuerpos cetónicos, si hay bilirrubina y si hay glucosa. Acá, ¿qué se producen? Es un método semi-cuantitativo, porque si bien hay una reacción de color, es decir, no me da exactitud, ¿qué me indica? Una cierta concentración, porque yo tengo indicadores que van cambiando de color de acuerdo a la concentración del parámetro que yo estoy evaluando. Entonces podemos decir que estos métodos son semi-cuantitativos. No son cuantitativos específicos, pero dan una idea. No es lo mismo, por ejemplo, en glucosa, que es lo más parecido, ustedes van variando el color de acuerdo a la cantidad de glucosa que tenga. Entonces no es lo mismo que este color marrón oscuro a que sea negativo cuando esto me da celeste. Y otro método que también se utiliza, y esto también depende, y esto está bastante discutido, pero muy discutido, es cuando aparece el positivo débil. El concepto de positivo débil está cada día más discutido, sobre todo porque esta metodología va cambiando. Acá yo, por ejemplo, tengo un test de cassette para Chagas, ¿no es cierto? Esto es un ELISA, una cromatografía, una inmunocromatografía, es sencillísimo, tengo una línea de control, y la segunda línea, que es la que me va a dar el resultado. Acá yo voy a tener un positivo, ¿no es cierto? Tengo el control, la segunda línea es un positivo. Acá yo tengo la línea de control, o sea que el test está bien hecho, y si ustedes se fijan, mi segunda línea es positiva, pero no tiene el color contundente del positivo. Entonces, ¿qué se dice? Esto es un positivo D.
Sí, es un positivo débil, entonces lo que hay distintas bibliografías donde dicen que esto directamente se forma como positivo. Ojo, acá el tiempo a tener en cuenta, hay muchas técnicas que tienen específica puntualidad en cuanto al tiempo de la reacción, porque también hay criterios que se deja pasar el tiempo y no, o sea, se miden el tiempo indicado en el kit. Tengo una pregunta. Sí. Cuando te da débil, ¿se repite? ¿Se le pide al paciente que vuelva en otro determinado tiempo? A ver, ¿Se pensemos. le hace otra muestra? Analicemos, esperen que paro esto. ¿Qué vamos a ver en este control de calidad, en estos análisis cualitativos o semi-cuantitativos? Son bastante más complejos, es lo que hablábamos recién, son más complejos que en los análisis cuantitativos. ¿Y qué vamos a tener en cuenta? Muestras, fundamental. El personal que conozca y evalúe, porque acá no hay máquina, acá generalmente los procesos de análisis cualitativos y semi-cuantitativos son manuales. Tengo que tener un riguroso mantenimiento de las incubadoras se refiere a los baños, a las heladeras, microscopios, lo que yo tenga hornos o estufas para esterilizar, autoclaves. Utilizar controles positivos y negativos, esto ayuda mucho, sobre todo cuando yo soy un ojo inexperto, o cuando uso un equipo nuevo. Cuando ustedes usan un equipo nuevo que nunca han usado, al principio larguen un positivo y un negativo, porque entonces van a visualizar, sobre todo en la aglutinación, cuándo es positiva y cuándo es negativa. Entonces eso, una vez que se visualiza, es más fácil. Si ustedes generalmente no se larga positivo y negativo en cada test, porque es costoso, porque cada positivo o cada negativo que ustedes larguen es una muestra que están, o sea, una determinación que no están usando. Pero sí, al principio o hasta que agudicen su vista, es importante por ahí largarse, o lo que si pueden, hagan un positivo, por ejemplo, más las muestras. Entonces utilizan ese positivo como contralor para las muestras y las van comparando. No es necesario que hagan positivo y negativo. O cuando se les acaba el positivo, hagan un negativo. Si obviamente pueden manejar los dos, bueno, ese es lo ideal. ¿Cómo se almacenan estos reactivos? Volvemos a lo mismo, etiqueta, fecha cuando se abre, cuándo se pone en uso, si ha sido reconstituido o no, desecharse obviamente cuando el reactivo vence. Tengo que, si yo hago procesos de corrección, registrarlos en mi manual de control de calidad. Cuando hay problemas, investigar y corregir a ver qué es lo que pasó, si es el control de calidad, si lo reconstituí mal, si es un reactivo que está vencido, obviamente antes de entregar y repetir el análisis. Y obviamente que si los resultados del control de calidad no son los esperados, no se emite el informe de la paciente. Es como una obviedad, pero bueno, no podemos emitir un resultado si no tenemos nuestros controles, que los parámetros regidos por los controles de calidad sean aceptados. ¿Cómo vamos a ver? Nosotros en los determinados métodos cualitativos y cuantitativos vamos a tener dos tipos de controles. Uno, que son los controles integrados, que generalmente es a la tendencia actual, los kits son bastante más costosos, pero es a lo que se tiende. Que ustedes van a ver, acá lo tenemos, por ejemplo, acá yo tengo la muestra, voy a tener el kit, generalmente son con inmunocromatografía, tengo una línea que me va a dar el control, ¿sí? Y las líneas que son el resultado. Entonces acá voy a tener un resultado positivo y acá tengo un resultado negativo. Generalmente, si esta línea de control no se produce, me va a dar que el kit es inválido, o sea, el proceso es inválido. Se utilizan el HCG, HIV, hepatitis C, hepatitis B, es uno de los procesos más utilizados. El COVID ahora se hace así, con esto. En vez de ser un tubito, es un cassette, pero se hace así. Son los procesos que más se utilizan en las reacciones antígeno-anticuerpo.
Y los controles tradicionales, que siguen existiendo, por supuesto que sí, que es una evaluación bastante más amplia, también se analizan, obviamente tengo que analizar el control junto con la muestra, se utiliza un control positivo y uno negativo, de manera frecuente, y lo ideal es elegir los controles positivos cercanos al valor de corte, es decir, para que yo tenga las reacciones positivas débiles me sirvan de detección, es decir, si yo me alejo mucho en los valores positivos, lejos de los valores de corte, va a ser más difícil decidir si es positivo o negativo. Recuérdense que esto depende del ojo del operador. Por ejemplo, para el análisis, esto los vemos en factor reumatoideo, en PCR, en AELO, todas las reacciones de aglutinación, ustedes van a ver que en el equipo tienen para hacer la aglutinación el reactivo que es el aglutinante, que suele ser un látex, y tienen controles positivos y negativos. El estreptococo beta-hemolítico también se hace así, viene en el kit, se hace la extracción y se ponen los controles positivos y negativos junto, que obviamente o lo pongo concomitante con la muestra, ¿no? Tengo el reactivo que se colocan los extractores y luego después yo puedo hacer esa misma prueba, que es como también una cromatografía, como una tirita, que se pone en el tubo con el positivo y el negativo y se pueden comparar. Esta última parte es el control de calidad en microbiología. Generalmente el control de calidad en microbiología se usa poco en los laboratorios base, o sea, en los laboratorios que no se dedican a microbiología, pero hay algunas cositas que sí podemos hacer. Primero necesito organismos vivos que tengan reacciones predecibles, es decir, tengo que tener o bien comprar los kits donde vienen las concentraciones de microorganismos para yo sembrarlas y verlas, y si no, conocer el tipo de reacciones que puedo llegar a tener y tomarlas como parámetro de control de calidad. Obviamente que acá vamos a ver varias cosas, que son las tinciones, los reactivos y los medios de cultivo. Para eso existen cepas, que es lo que les decía así, de referencias que están liofilizadas, uno las compra, las reconstituye y las puede utilizar. Y algunos laboratorios, los que se dedican básicamente a microbiología, utilizan cepas propias, que es buenísimo cuando consiguen hacer eso. Punto fundamental para el control de calidad en microbiología son las tinciones. Van a ver que ustedes seguramente ya lo han visto, hacemos un pequeño repaso. Para los parásitos fecales se usa el naranja acridina, la hematoxilina, que es la más frecuente, para hacerla. La conexión de Gram, esperen. Bien, entonces, hablábamos de las tinciones, dijimos parásitos fecales, que son los parásitos, la tinción de Gram, que es prácticamente para todos se utiliza tinción de Gram. Recuerde que la tinción de Gram clasifica las bacterias en positivas o negativas, es decir, si tiñen o no tiñen con la coloración de Gram, que se utiliza para bacterias y levaduras, obviamente, los bacilos ácidos resistentes, que son típicos de la tuberculosis, las disoluciones yodadas que se utilizan para los quistes y huevos en materia fecal, y también el hidróxido de potasio que se utiliza para hongos. ¿Qué hacemos cómo hacemos con estas tinciones? ¿Se pueden comprar o se preparan? De acuerdo al laboratorio. Cuando ustedes preparen tinciones, o bien cuando ya compren la tintura preparada, ¿qué tiene que tener? El nombre, y acá la etiqueta en los reactivos de las tinturas es muy importante, porque generalmente esos frascos chorrean tintura y nadie ve lo que tiene. Entonces es importante que ese rótulo esté hecho o bien con un papel especial o con un marcador especial que evite porque generalmente el frasco está todo teñido. O bien lo coloquen en una caja que esté rotulada, pero que identifiquen qué es lo que hay. Generalmente la persona que tiñe siempre es la misma, entonces la persona que tiñe sabe qué es lo que hay en cada botellita. Pero si esa persona falta, se enferma, se cae, no sé, lo que sea,
El otro, el compañero que al otro día tiene que ir a teñir, tiene que empezar a adivinar qué es cada cosa. O llamar por teléfono y lo que sea. Entonces, la idea que es tratar de organizar de tal manera que cualquiera pueda llegar y teñir y que pueda saber de qué colorante estamos hablando. Entonces, es importante que en la caja o en el frasco aparezca el nombre, qué concentración tiene, cuándo lo prepararon, cuándo lo abrieron, cuándo se vencía, y lo ideal, la persona que lo preparó, generalmente. ¿Sí? Estas etiquetas, repito, a veces cuesta ponerlas como con un sticker, como hacemos cuando nosotros preparamos una concentración o un reactivo en el laboratorio, le ponemos un stickercito blanco con la fecha, con la fecha que lo preparé, y si somos sumamente prolijos, el lote de reactivo que uso. Pero en el caso de las pinturas, esos stickers se empiezan a manchar, porque hay vuelcos, etc. Entonces, una de las maneras de trabajarlo es en la misma caja que no se mancha, etiquetar. O en la tapa también. Hay una buena idea, es en la tapa poner lo que es, o con una sigla y la fecha. Y lo que sí hay que tener mucho cuidado con los colorantes es con las precipitaciones. El colorante que está precipitado no sirve, está mal preparado. Si el colorante se precipitó es porque está mal preparado. O estuvo a una temperatura que no debería estar, lo cual cuesta reconstituirlo. Si se puede reconstituir y se evitan las precipitaciones, se puede utilizar. Y en esta coloración de Gram, que repito, ustedes ya la tienen que haber visto, pero la vamos a repasar. Acá si se fijan, tengo cocos, son estos los que están redonditos, son cocos Gram positivos, y acá vemos bacilos, que son los más alargaditos, que son bacilos Gram negativos, que son los más, son los que aparecen como tipo rosados. Los medios de cultivos. Dijimos que íbamos a ver distintas etapas en el control de calidad en el área de microbiología. Hablamos de las tinciones, es decir, de los colorantes, y medios de cultivos. Los medios de cultivo, lo mismo que en las tinciones, se pueden comprar ya preparados o se preparan en el laboratorio. Depende de la cantidad de muestras que se procesen, es la decisión que si se compran los medios ya preparados o si uno los va preparando. En general los medios más utilizados, el medio de agar sangre, se compra el agar, o se compran las placas ya con el medio que viene estéril y listo, y si no, ustedes tienen que lavar las placas de Petri, esterilizarlas, fundamental, y se prepara el agar con agar sangre. Se utiliza la sangre generalmente o de un paciente o de un operador, y se mezcla agar sangre y se preparan los medios. Se plaquea y se vuelven a esterilizar. Fundamental comprobar la esterilidad. ¿Cómo se comprueba la esterilidad? Una de las placas que ustedes hicieron, porque generalmente se hacen en serie, yo no preparo una placa, preparo 10, 15, una la dejo incubar en la estufa. Si en esa placa creció algo, porque el medio está mal preparado. Y tengo que tirar todo. Es así, porque creció, o sea que no tiene la esterilidad que debería tener. ¿Qué aparece? Yo la dejo incubar, ¿qué me aparece? Busco turbidez, sequedad, hay otras veces que me queda finito el medio, es decir, que queda muy, muy fino, entonces se empieza a levantar, aparecen colores que no deberían aparecer, cambios en el pH, lo que les dije recién, si hay algún crecimiento de algún microorganismo. Entonces, ¿qué me van a brindar estos medios y estos procesos? Que yo sepa y pueda tener resultados que sean aceptables para lo que hago. Este medio, el agar McConkey, se utiliza generalmente para fermentar bacterias gram negativas, como la Escherichia coli, las Klebsiella, las enterobacterias, y las que no fermentan la lactosa, como la salmonella, el proteus y la shigella. Todas estas son enterobacterias, están en materia fecal, producen unas diarreas brutales, generalmente se dan con intoxicación fecal oral o cuando se toman aguas contaminadas. Entonces acá vamos a separar las colonias que son lactosas positivas, que fermentaron la lactosa, de las lactosas negativas, es decir, que no la fermentaron.
Ahora, porque la determinación de las enterobacterias necesitan varios medios de cultivo para hacer su identificación. Entonces se compran los kits con los medios de cultivos especificados, son como una serie de tubitos donde vienen 5 o 6 pruebas donde están los distintos medios. Entonces ustedes siembran con una lanceta, son como unos tubos, y ahí van viendo los crecimientos. Generalmente esos kits los compran los laboratorios que rara vez o que no tienen tanta asiduidad para hacer coprocultivos. Los laboratorios que se dedican específicamente a eso preparan los medios porque es muchísimo menos costoso preparar uno el medio que comprar el enterotest, que es el kit que yo les contaba que viene. El agar sangre es el medio más utilizado en el laboratorio, el más utilizado. Acá en este caso tenemos un Staphylococcus aureus, que es un beta hemolítico, es decir, que produce hemólisis total de la sangre, que es la hemólisis, la ruptura del glóbulo rojo, por lo tanto se ve blanco. Es decir, no vemos la placa roja, sino que se ve blanca, porque el estáfilo se la fagocita. Se la come, se come el glóbulo rojo, lo rompe y no se ve más. Entonces, en el caso del aureus se ve todo como dorado, se ve ahí, ¿lo ven? Doradito, como un dorado perfecto. En el caso de los beta hemolíticos, que es la Agalactiae, vamos a ver que es un Streptococcus agalactiae, van a ver que aparece absolutamente blanca la placa, porque se comió el glóbulo rojo. El aureus, ustedes se van a dar cuenta, entre el aureus, el estáfilo aureus y el Streptococcus agalactiae, que el aureus se ve dorada, el crecimiento, por eso se lo llama aureus, porque viene de oro, como si fuera un aspecto de que tuviera oro. Y el agar chocolate es un medio de cultivo que se utiliza para discriminar la Neisseria gonorrhoeae, que es la enfermedad que produce la gonorrea. Entonces voy a tener el agar chocolate, si ustedes se fijan, acá crecen, no tiene un crecimiento específico, mientras que el Taller Martin, el medio de Taller Martin, solamente tiene distintos antibióticos. Esto es un medio de cultivo que uno lo puede comprar y preparar, o bien comprar ya las placas armadas, donde tiene antibióticos que funcionan como una especie de medio selectivo, donde no dejan crecer otros microorganismos y solamente crece la Neisseria. Entonces, de alguna manera, me permite identificar Neisseria gonorrhoeae más allá de que yo, con la coloración de Gram, voy a ver el diplococo que me va a permitir verla. Cuando yo Perdón, vamos a pausar acá. Bien, cuando yo preparo los medios en el laboratorio, yo tengo que tener puntual registro de lo que voy a hacer y de lo que voy a preparar. Primero tengo que llevar un diario de lo que estoy preparando. A ver, es difícil poner en cada placa, porque ustedes imagínense que plaquearon. Plaquear es poner los medios en la placa de Petri, que tiene que estar previamente esterilizada. Placa de Petri son placas de vidrio que se lavan y se reutilizan. Otras vienen descartables, que son de plástico y se utilizan una vez y se tiran. Entonces, ustedes no pueden escribir todo en la placa, porque una vez que la esterilizaron no la pueden volver a tocar. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que llevarlo generalmente en un diario, en una libreta. Hoy, 14 de octubre, preparé 10 placas con agar sangre, 10 con medios de Stuart para hacer antibiograma, 2 de agar chocolate, o agar macunkey, o sea, voy a ir anotando lo que preparo. Y las tengo que tener, obviamente, sectorizadas, porque yo no puedo estar abriendo un papel que ya esté estéril para ver qué placa, si es sangre, si es Stuart o si es chocolate. ¿Se entiende? O sea, ustedes tienen que tener organizado, porque una vez que eso se esterilizó no se puede volver a tocar, porque si no pierde todo el sentido de lo que están trabajando. Acuérdense que nosotros en las manos, y por lo tanto en los guantes, aunque si trabajarán con guantes, hay una cantidad de flora que en un medio de cultivo crecen de manera exorbitante.
y que no es flora, que es flora normal, que aparece en la piel, en los guantes, en las mesadas, y que no sería, supónganse que yo estoy haciendo un cultivo de orina, no debería estar en orina, entonces yo estoy contaminando mi medio de cultivo, estoy haciendo un resultado absolutamente erróneo, porque le estoy dando una infección a una persona que no tiene. ¿Sí? Entonces, llevamos el diario. Obviamente que anotamos, ¿qué vamos a anotar en nuestro diario? Fecha y nombre de la persona que lo realiza, nombre del medio, obviamente si quieren agregar número y lote del fabricante es lo ideal. ¿Cuántos tubos y placas voy a preparar? Recuerden que nosotros podemos hacer medios de cultivos en placas, en tubos, que se utilizan menos cantidad, y sobre todo para ver motilidad. Generalmente los medios de cultivo que se utilizan en tubos es para ver movilidad de bacterias, porque uno con un anza hace la siembra, y cuando la turbidez empieza a crecer hacia los costados, yo puedo ver que la bacteria tiene movimiento. En frascos o en ampollas. También agrego el número de lote y serie, veo color, consistencia y apariencia, la cantidad de placas que yo voy a utilizar para control de calidad, porque nosotros vamos a utilizar placas para plaquear muestras y placas que voy a utilizar como control de calidad cuando plaqueo. Es decir, yo voy a hacer un control de calidad, supónganse, hoy. Entonces voy a poner las placas de las muestras que yo siembro y una vacía. Entonces voy a analizar las que tengo y la vacía, ¿cómo tiene que crecer? Nada, no tiene que haber cambios de aspecto, no tiene que haber cambio de peso, no tiene que pasar nada. Al otro día, a los 2 días hago lo mismo, pongo todas las placas y mando una placa vacía de control de calidad. Entonces yo ahí puedo ir observando y hacer mi mismo rango de control de calidad. Obviamente que no se hacen cada 20 días, o sea, no se hacen durante 20 días, porque yo depende del volumen de muestras que voy a hacer, son las placas que voy a preparar. Si yo tengo un cultivo o 2 cultivos por día, no voy a preparar 100 placas, porque de aquí que las use se me contaminaron. Por más que las guardemos y todo, se contaminaron. Entonces yo tengo que ver, de acuerdo al volumen que tengo en el laboratorio, la cantidad de cultivos que tengo por día, y de preparar las placas por lo menos una vez a la semana. No más de eso. No puedo preparar placas una vez cada 15 días o cada un mes porque eso se contamina. Los resultados de las placas que se utilizan en el control de calidad, obviamente se ven la esterilidad a las 24 y 48 horas. Si a las 48 horas no creció nada, es porque estamos trabajando muy bien. Veo el análisis de crecimiento, a ver qué creció, porque depende de lo que haya crecido en la placa, es qué tipo de error puedo llegar a haber tenido. Tomo el pH y con esto terminamos nuestra clase. Vamos a parar acá.